breve en la presentación de su currículum vitae, pues su vasta trayectoria nos imposibilita a indicarlo en su totalidad, así que les voy a contar que la doctora Adelina Loiano es abogada, procuradora, escribana por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, Italia. Entre su larga experiencia académica podemos destacar que es profesora titular de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad Abierta Interamericana, profesora adjunta regular de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Escuela de Y ya Abogados del está, y ya Estado. está, y ya está, y ya está, Bueno, y haya ya está. sido largo Gracias. el currículum, así que le doy la bienvenida. Me ha cortado en decirle su trayectoria, porque realmente, así como es grande académica, es muy humilde su persona. Te lo agradezco, Adelina, de todo corazón, que nos hayas brindado esta oportunidad de estar en nuestra comunidad educativa. ¿Sí? Sin más, le doy la palabra si no se enoja con la presentación. Buenas tardes, te doy la palabra. No, primero quiero agradecerte, Graciela, la doctora Orís, tiene un currículum equivalente, así que nos vamos a golpear currículum con currículum. Yo siempre digo que con lo mínimo ya estamos, porque siempre el que escucha lo que le importa es saber, bueno, la persona que está ahí, cuál es su especialidad y qué es lo que hace. Por eso te dije basta, así que perdóname, no era para cortar, sino para no, ya está. Pero sí agradecerte, como siempre, la invitación, porque para mí es un honor y una caricia, te digo, especial a mi persona que me invites y a todos ustedes, los que están en esta tarde hoy, compartiendo, bueno, un rato de hablar de algo jurídico, que eso significa que siempre estamos aprendiendo y siempre estamos compartiendo nuevas cosas, conocimientos, etcétera. Eh, a mí me gustaría, yo hice una presentación para ustedes, que mientras yo la voy haciendo, me vayan preguntando, vayan opinando. La idea es que ya que estamos así, que no nos estamos viendo en persona, que esto sea algo interactivo y que sea interesante. No teman en dejar pasar el tema para después, para la pregunta. Por suerte, el Zoom tiene esas manitos que dicen yo quiero hablar, yo quiero preguntar, y a mí eso me parece lo más lindo de estos encuentros. Así que de vuelta, gracias a los que nos escuchan y gracias a IEA, que siempre está apostando, la verdad, por la excelencia académica y por brindar cosas de calidad. Me excluyo yo del tema de cosas de calidad, ¿eh? No era por mí. Pero escuchaba quienes habían estado antes en estos encuentros y francamente, bueno, para mí es un honor que me sumen también en esto. Bueno, tenemos aquí un poco de todo. Me imagino que ustedes tienen distintas actividades, tienen distintas expertise. Cada uno de ustedes estará como focalizado en la profesión a un tema específico, a un tema identitario en el trabajo que cada uno de ustedes hace. Yo les digo que soy abogada, que ejerzo la profesión, así que bueno, yo, aunque esto parece teórico, yo trabajo de abogada igual que ustedes, de manera que me imagino que algunos de ustedes deben estar en la justicia, en la función administrativa, es decir, descarto que todos estamos trabajando en alguno de los lugares donde el derecho nos convoca. Y bueno, nuestro tema de hoy, yo creo que es un tema que realmente transversal, como dijo la doctora Orís, porque más allá de cada una de nuestras especialidades, hay un aspecto fundamental que es esta confluencia de la fuente interna y la fuente internacional. Hasta hace unos años, y yo les cuento mi propia experiencia, el derecho internacional cuando yo estudié en la universidad era una cosa muy bonita que solo le servía al que iba a hacer relaciones internacionales, al que quería trabajar en aspectos consulares, en aspectos de Cancillería.
digamos, para el abogado común, litigante, no servía para mucho. La cosa ha cambiado, pero no ha cambiado solo en Argentina, por eso yo sé que tengo gente de distintos lugares, eso me agrada muchísimo, sino que ha cambiado para toda América. La región americana ha adoptado a nivel constitucional en distintos aspectos, yo traje algunos para que los vean, y si alguno de ustedes es de otro país, me levanta la mano y le vamos a preguntar porque eso me enriquece a mí también. Vemos que los tratados internacionales, justo de derechos humanos, que son los tratados que van a viabilizar los reclamos de derechos de lo que sea dentro de un proceso, las constituciones los han admitido y los han colocado en lugares preferenciales. Es un movimiento que empieza claramente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan a crear los tratados internacionales. Eso hay que tenerlo en cuenta. Nuestras constituciones son anteriores, aún con reformas, son anteriores, pertenecen al constitucionalismo clásico, donde están los derechos y está el poder. Pero después de la guerra, Declaración Universal, Declaración Americana y los pactos específicos empiezan a enriquecer las constituciones, primero de una forma muy soft, muy blanda, pero de pronto, y sobre todo esto de la década del 90 para adelante, las constituciones empiezan a modificarse y a colocar esos tratados en un lugar preferencial. Entonces vamos a ver un poco eso. Pero por si fuera poco, y acá estoy en un ámbito de americanos, nuestras constituciones admitieron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomara un rol importante y cuando hablaba, los estados tuvieran que acomodar conductas a ese pronunciamiento de la Corte Interamericana. De los países que yo tengo aquí, que le pregunté a la doctora Orisa a ver de dónde venía cada uno de ustedes, todos aceptamos la competencia de la Corte. Entonces, desde un punto de vista, yo diría, teórico, de las buenas intenciones, de la solidaridad, de buscar un óptimum de derecho, decimos que es fantástico. El derecho interno históricamente protege en las constituciones los derechos de las personas, va actualizándose el concepto de derecho subjetivo, ustedes, muchos que han hecho administrativo con nosotros, aparece el interés simple, aparecen los intereses colectivos, los derechos colectivos, es decir, hay una reformulación del derecho que supera la individualidad de la pertenencia del derecho y el sujeto. Y entonces aparece esto que nos revoluciona, los derechos colectivos, el hecho de que pida una persona y el efecto de la sentencia sea expansivo, es una revolución intelectual y es una revolución interpretativa. Ese camino, que mucho lo han manejado las constituciones, empieza a también sufrir el impacto de lo que dice un tribunal supranacional. Y uso la palabra supranacional porque es un tribunal que está por arriba de los estados. Por lo tanto, recordemos que la regla es que hay que agotar el derecho interno. Entonces ustedes, como yo, sabemos que primero yo tengo que litigar en mi estado, tengo que terminar el proceso allí, tengo que obtener una sentencia del superior tribunal de cada uno de nuestros países, y si cabe, si me interesa, ¿sí?, me voy al sistema interamericano, a la Comisión Interamericana primero y a la Corte. Yo de la Comisión hoy no quiero hablar con ustedes, porque es un órgano de filtro, obviamente yo tengo que pasar por la Comisión, pero la Comisión solamente dicta informes. Esos informes pueden ser muy valiosos, son interesantes, algunos son buenos, otros no. Yo les confieso que en mi opinión, que siempre me gusta opinar, y quiero la de ustedes también, la comisión es un órgano bastante politizado. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, bueno, no me interesa demasiado, salvo algo, que es el que manda los casos a la Corte. Y ustedes saben que la comisión tiene miles de casos por año, 6.000, 7.000 casos por año, y a la Corte manda 30, 20, 15.
Eso significa que hay verdaderamente un cuello de botella que hace que la comisión mande poco. Primera regla es la que elige lo que va a la Corte, y por lo tanto a veces cuando decimos la Corte Interamericana, epa, hay temas que no aborda, bueno, es porque la comisión no se los manda. Yo creo, no sé si coinciden conmigo, que eso es uno de los indicativos de que la comisión es un órgano bastante político. La Corte no, es un órgano jurisdiccional claramente, pero también es un órgano jurisdiccional que ha extendido su competencia de una manera inusitada. Y con lo que nos vamos a encontrar, tal vez lleguemos hoy un poco en la parte de preguntas, a que los estados se encuentran bastante restringidos a veces, porque las sentencias de la Corte son difíciles de cumplir en los estados. Y entonces hay poco cumplimiento. Yo les comento que de todas las mandas que redacta, que ordena la Corte Interamericana a los países, se cumple a gatas un 20%. Y yo siempre doy este detalle, porque hablamos de la Corte Interamericana, hablamos de la Corte, pero cuidado, que cuando vamos a la efectividad de sus sentencias, me encuentro con que solamente se cumple un 20%. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Y por supuesto esa pregunta la voy a dejar abierta. Por ahora no voy a decir nada, pero vamos a ver un poco el impacto de eso. Entonces yo lo que pretendo, y acá, porque siempre cuando uno habla, unifiquemos como se dice, el discurso, qué es lo que vamos a ver. Yo quiero que ustedes vean cómo la fuente interna y la fuente internacional se coordinan, cómo lo hacen en cada estado, y entonces qué es lo que le queda al estado para hacer lo que quiere y qué es lo que no le queda porque la Corte lo ha receptado, aclarando desde el principio que la Corte, digamos, los estados aceptaron esa competencia, o sea que nadie los obligó a nada. Pero lo que sí es cierto es que la Corte extiende su competencia y no pide permiso. Entonces, si les parece, vamos a compartir el documento que yo preparé para ustedes. E insisto, vamos charlando, van opinando, no tenemos ninguna preferencia, ninguna limitación. Espérenme, que no me deja. Epa, epa. Que no, En esto que dice presentación la con reunión se está grabando diapositiva. no me permite. Presentación de Ah, te Sí, aparece no, pero es arriba. que no puedo porque arriba dice la reunión se está grabando, no me deja ver. Y la parte de Voy a abajo poner, donde ahí está. está la... Le puse aceptar y funcionó. Acá está. Listo. Bueno, yo los veo ahí en un costadito, no a todos, pero el que levanta la mano sí lo voy a ver. La idea es que veamos el efecto de las decisiones de esa corte, que parece que está ahí como en el Olimpo, pero que todos los días, ¿no? A los estados le está mandando directivas a través de las sentencias, que vamos a ver que son obligatorias, para que se acomoden. Entonces, mi tema hoy va a ser el efecto de las decisiones y el sentido que tiene, que es la confluencia de fuentes. Ahí les pongo la Corte Interamericana y acá la Corte Argentina, pero cada uno de ustedes acá ponga su corte, porque este es la confluencia de fuentes, lo que dice la Corte Interamericana y lo que dice la Corte Nacional. Yo creo que lo único que tenemos que tener en claro, les soy sincera, es esto. No digo porque el cuadro esté bueno, pero sí porque creo que es claro. De un lado les puse el derecho constitucional. Y el derecho constitucional es una construcción jurídica, un esquema, que se hace desde adentro de los países hacia afuera. Por eso ahí puse todas las banderitas y lo primero que se me ocurre es asimetrías, diferencias. Porque como el derecho constitucional es lo propio, es lo auténtico nuestro, es lo histórico, lo que está teñido por el pasado, por las convicciones, por las cosas que cada uno de nosotros quiere, de nosotros como países, esa construcción jurídica, ese librito que es el derecho, la Constitución, está elaborada muy dentro de la frontera
Por lo tanto, yo digo que es una construcción, una elaboración, desde adentro hacia afuera. Yo muestro afuera y digo, soy Colombia, esta es mi identidad. Soy Paraguay, esta es mi identidad. Entonces, lo primero que veo hoy es 35 países en América, 35 constituciones, 35 personalidades, 35 asimetrías. A la derecha, el derecho internacional. El derecho internacional son tratados. Los estados trabajan para elaborarlos, pero nada más. Luego el tratado entra al derecho interno si el derecho constitucional se lo permite. Por lo tanto, yo tengo mi derecho constitucional propio, nacional, pongo frontera y abro la puerta para que el derecho internacional entre el derecho que yo quiera, porque es una construcción de afuera que viene hacia adentro. Este es el principal, por eso les digo, podríamos terminar acá de charlar, el principal, la principal, perdón, característica que me habla de la confluencia de fuentes. Porque ustedes imaginen, cada uno desde su país. El derecho constitucional es mi identidad constitucional y el derecho internacional, yo qué sé, viene de Costa Rica porque lo firmaron ahí, viene de Belén do Pará porque la firmaron allá. Hubo un acuerdo de Estados, pero yo no sé si ese acuerdo se acomoda bien a mi constitución. Y lo primero que vamos a advertir, ustedes abogados, yo, los que litigamos, los que hacen leyes, los que juzgan, los defensores, es que no siempre el tratado es compatible con la Constitución. Por lo tanto, va a haber choque, va a haber conflicto, y no solamente en el planteo de los derechos, porque en el planteo de los derechos yo puedo tener absolutamente diferencias sustanciales entre lo que me dice un tratado y lo que me dice la Constitución. Voy a dar un ejemplo, pero miles, los que se les ocurran. Hay un caso de la Corte Interamericana que se llama Olmedo Bustos contra Chile. Una película, La Última Tentación de Cristo. En Chile se prohíbe. Posiciónense en la izquierda. La Constitución chilena decía, esto ya es pasado, que se podía censurar un libro, la película, lo que fuera, para proteger la moral, el orden público, las buenas costumbres, etc. Por lo tanto, ese film llega a Chile y la Constitución de Chile, sin violar nada, porque lo decía, dice aquí no, censura. Pero Olmedo Bustos y otros se van a la Corte Interamericana. A la Corte Interamericana el derecho constitucional no le interesa, y eso quiero que nos quede en claro. Ustedes saben que cuando los estados hacen defensa en la Corte Interamericana, yo me agarro la cabeza porque digo, no hables de tu derecho interno, porque a la Corte no le interesa. La Corte aplica derecho internacional, y para el derecho internacional la censura está prohibida. Miren qué choque. Chile había ratificado el Pacto de Costa Rica, pero se encuentra con un conflicto. Su constitución permite la censura, el Pacto de Costa Rica no la permite. ¿Cómo se resuelve? En el derecho chileno la prohibieron, pero cuando el caso llegó a la Corte Interamericana dijo, no, momentito, esa cláusula constitucional es anticonvencional. ¿Y saben qué le ordenó a Chile? Alguno de ustedes lo sabrá. Modificar la Constitución. Entonces, ahí yo creo que es el caso que más un leading case. La Corte Interamericana le dice a un país que reforme la Constitución. Para que ustedes vean la fuerza que tiene, la fuerza realmente que tiene una decisión de la Corte Interamericana. Ahora, Chile lo hizo, pero ¿y si no lo hiciera? En este momento, México tiene 2 sentencias de condena que le dicen lo mismo, que reforme la Constitución. Veremos qué sucede. Esa compatibilidad o no entre el derecho internacional y el derecho interno hace que haya cambiado muchísimo el principio de soberanía. Cambiado, dije, no existe más. Pero ¿saben qué? Ya está limitado. Otra vez, ¿por qué? Pues por los tratados internacionales.
Si un país firma un tratado, su soberanía solo puede hacer esas 4 cosas que les puse ahí. Establecer el sistema de gobierno, presidencialismo, parlamentarismo, gabinete, lo que quiera. Eso es soberanía. Segundo, la estructura territorial, unitario, federal, con descentralización administrativa, con regiones, con departamentos, con municipios, soberanía. Tercero, la organización del poder. 3 poderes, 2 poderes, como Colombia, que tiene 5, creo, ¿no? Los 3 poderes normales, la Procuración y el Tribunal Constitucional. No sé si tengo a alguien de Colombia aquí. Eso, soberanía. Y cuarto, las relaciones internacionales, es decir, ¿qué hace el Estado con quién se quiere amigar y con quién no? Ahí se acabó hoy, en el siglo XXI, la soberanía de un país que ha ratificado un pacto. Entonces, cuando escuchamos, no se metan conmigo a ver si violo los derechos humanos, porque es un tema de soberanía. La respuesta es no. ¿Se dan cuenta? Porque ahí no está incluido en ese cuadro que el manejo, las garantías, la tutela de los derechos humanos sea una cuestión de soberanía. No. Si yo firmé un tratado de derechos humanos cualquiera, sobre cualquier materia y cantidad, ese tratado me limitó la soberanía. No puedo resolver lo que quiero. No es mi opinión, ya van a ver de dónde viene esto. Entonces, no es que no exista más la soberanía, pero no es para todo. Si esto hubiera sido hace unos cuantos años, yo les diría, bueno, como país soberano, decido que todos los miembros del partido opositor al gobierno no pueden presentarse a una elección. Soberanía. Hoy eso no existe. Si un país ha firmado el Pacto de Costa Rica, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Democrática Interamericana, y puedo mencionar mucho más, ya se olvidó de poder manejar los temas políticos electorales a piacere. Perdió su soberanía. El segundo concepto que está cambiado, y acá ustedes, yo diría, cambiado el paradigma, es el principio de supremacía. Históricamente la supremacía la tuvo ¿quién? La Constitución. Entonces, esto lo aprendimos en la facultad desde el ABC, en la pirámide jurídica, arriba de todo, ¿quién está? La Constitución. Y ese era el principio de supremacía. Todo el otro derecho está por debajo y por lo tanto sometido al control de constitucionalidad porque la supremacía la tiene la Constitución. Hoy esto no es así. Cada uno de ustedes piensa en su país. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales han transformado esa supremacía constitucional en una compatibilidad dentro de las constituciones que me coloca al derecho internacional en un lugar por arriba, por abajo, por el medio. Vamos a ver algunas. Cada constitución ya no está solita en la cúspide, sino que va a compartir o bien la normativa o bien la interpretación. Por lo tanto, el principio de supremacía sí le quedó esto, que jerarquiza una norma por encima del ordenamiento jurídico. Pero cuidado, yo les puse jerarquiza una norma, no la Constitución, la norma que se le ocurra. Vamos a ver ahora ejemplos. Segunda cuestión de la supremacía que se mantiene, que deriva de la soberanía del pueblo en forma directa. Este es el principio decimonónico de supremacía. Tercero, que la supremacía de la norma consolida el proyecto de una sociedad política, de una sociedad moderna. Y cuarto, que el principio de supremacía es el que me dice cómo se va a ejercer el poder. Ahí viene todo el desarrollo de los órganos de ejercicio del poder y cómo se crea la ley, cuál es el proceso de creación de la ley. Esto quedó. Pero que la Constitución está arriba de todo, a veces sí y a veces no. Voy a dar algunas constituciones y me encantaría, porque yo
no sé quiénes son los que tengo aquí en cuanto a países, que ustedes también, si hay alguien de otro país, me diga, manito, le cuento lo mío, le cuento mi identidad. Esta es la Constitución argentina. Fíjense que no tengo pirámide. Yo tengo la Constitución y al lado, exactamente al lado, tengo algunos tratados seleccionados de derechos humanos. En este momento son, en ese momento que se escribió ese artículo, eran 11, hoy son 15, porque ven que tiene un signo más acá, se pueden agregar más. Hoy tengo 15, pero miren el simbolito, están igual que la Constitución. O sea que para un abogado argentino es un verdadero conflicto. La Constitución y los tratados están igual. Y si chocan como dos trenes, ¿qué hago? Bueno, aquí hay que desarrollar las pautas interpretativas del derecho internacional, no del derecho interno. Ya lo van a ver. Pero solo para que vean cómo es en la Argentina. Lo que está en amarillo abajo son los otros tratados de lo que sea, de derechos humanos o de integración, económicos, políticos, etc. Y por abajo de todo nuestra ley, saben que la Argentina es un Estado federal, o sea que todos los códigos nuestros, el Código Civil, el Código Penal, las leyes laborales, la ley de minería, no tenemos código de minería, todas las leyes nacionales están por abajo de los tratados. Lo único que está arriba es la Constitución, pero no está sola. Tiene una pareja ahí, y su pareja son los tratados de derechos humanos. Yo quiero que ustedes vean en este esquema la cantidad de conflictos que hay, y como nuestro derecho interno quedó abajo de todo, los tratados internacionales bombardean al derecho interno permanentemente. Ese artículo, que es este, no importa el número, mantiene la supremacía de la Constitución, pero a la vez jerarquiza, quiere decir, eleva algunos tratados internacionales de derechos humanos a ese mismo nivel. Y lo más importante es que el derecho interno nuestro, argentino, propio, nuestros códigos amados, se quedaron abajo. Tienen característica infraconstitucional al derecho internacional. Ahí la foto es el momento, en 1994, que estamos cumpliendo en este momento 30 años, en que se curó esa nueva constitución. Me voy a México. Yo diría la más moderna, el artículo es del año 2011, hay mucha influencia de un fallo de la Corte Interamericana que se llama Radilla Pacheco contra México, pero miren lo que dice el artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos, no importa lo amarillo, reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Observen ustedes y háganse la construcción, ¿no? Como un cuadro en sus cabezas. Para México la Constitución y los tratados de lo que sean, porque no dice tratados de derechos humanos, la Constitución y los tratados internacionales de los que sean parte se reconocen como una categoría idéntica, así como su garantía para la protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, pero al final dice, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Quiere decir que a pesar de que me dice que Constitución y tratados son la tutela de los derechos fundamentales, en el último párrafo sujeta todo eso a las condiciones que establezca la Constitución. Pero ahora tiene una cláusula de interpretación y me dice respecto a derechos humanos, aclaro algo que no dije, derechos humanos, derechos fundamentales es exactamente lo mismo hoy. Es un debate que se da en doctrina totalmente estéril, inútil, que no sirve para nada. Derechos humanos, derechos fundamentales es lo mismo. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. O sea que este segundo párrafo se contrapone de alguna manera con el anterior, que me decía que la Constitución era la que ponía las condiciones.
Entonces ustedes, no sé si tengo algún mexicano aquí, van a encontrar que si yo leo la primera parte del artículo 1, digo, la Constitución prevalece. Pero si leo el segundo párrafo, me dice que se tiene que interpretar con la Constitución y con los tratados. Yo les digo a ustedes, ¿quién habrá resuelto, entre comillas, este conflicto? La Corte Suprema de México. ¿Y cómo lo resolvió? A favor de la Constitución. Es decir, el primer párrafo ganó la partida y a pesar de este artículo tan evidente, tan patente, la Constitución sigue siendo la que marca el rumbo si hubiere alguna diferencia. Ahí está la Plaza del Zócalo de México. Sigue el artículo. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, miren, no solo los jueces, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, que es que todos tenemos los mismos derechos, interdependencia e indivisibilidad, que quiere decir que los derechos están así, encadenados, y progresividad, que quiere decir que yo tengo que ir dando progresivamente cada vez más tutela a los derechos, y dice que en consecuencia el Estado debe investigar, prevenir, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. Esta parte, les comento, pongan ahí como una llavecita, es prácticamente textual de ese caso Radilla Pacheco, que es un caso muy fuerte, mexicano, que fue el que impulsó a esta reforma constitucional. Paraguay, para ver otro país americano, otra constitución democrática, pero acá yo leo otra cosa. La ley suprema de la República es la Constitución, ya me lo está diciendo. Esta, y ahora me menciona, los tratados, convenios y acuerdos aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. ¿Qué leen ustedes? La Constitución arriba, después los tratados, después el derecho interno. Ven que los tratados están abajo de la Constitución. Otro país, otra identidad. Colombia. No sé si tengo algún colombiano. 1991. Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y prohíben sus limitaciones en estado de excepción, prevalecen en el orden interno. ¡Wow! La Constitución colombiana me dice que los tratados prevalecen con respecto al derecho interno. Acá ya ven que levantó el estándar. Ven cómo hay como una diversidad de estándares. República Oriental del Uruguay, esta constitución es vieja, no fue reformada, no vale la pena leer el artículo. Sexto habla de tratados internacionales y el 85, que es las funciones del Congreso, dice aprobar o desechar los tratados de paz o alianza. Claramente en esta constitución, arriba de la montaña, está el texto constitucional. Ecuador, esta es una constitución más moderna, 417. Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador, primera pauta, se sujetarán a lo establecido por la Constitución, pero aclara, en el caso de que esos tratados sean de derechos humanos, se aplicarán los principios pro ser humano, pro homine, no restricción de derechos, aplicabilidad directa y cláusula abierta establecidos en la Constitución. O sea que miren, Ecuador lo que me dice es, ojo, los tratados de derechos humanos, parecería que si le aplico el principio pro homine, voy a tener que incluso, tal vez en un caso, ponerlos por encima. Y si tengo a alguien brasilero, tenemos alumnos de Brasil, por eso se las dejé en portugués, dice que la República Federativa de Brasil, en sus relaciones internacionales, se rige por los siguientes principios. 2 del artículo 4, prevalencia de los derechos humanos. Y el 5.2 que dice,
los derechos y garantías expresados en esta Constitución no excluyen otros. No excluyen otros, igual que una cláusula abierta como la de Estados Unidos o la de Argentina, o los tratados internacionales en que la República Federativa de Brasil sea parte. Fíjense que de los tratados no me dice nada específicamente, salvo la prevalencia de los derechos humanos si hubiere un conflicto. Y acá, otra vez, por si tengo a alguien de Brasil, está la súmula, que son decisiones de la Corte, es la 45 del 2004, que son decisiones de la Corte que actúan por su fuerza, como si son aceptadas con una mayoría agravada, casi como una reforma constitucional. Y este artículo 5 es clave. Dice, los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos que fueren aprobados en cada una de las cámaras del Congreso Nacional, en doble turno, en doble juego, que es el sistema que tiene el Congreso brasilero, por 3/5 de los votos de los respectivos miembros, serán equivalentes a una enmienda constitucional. Esto para mí es, no sé si tengo a alguien de Brasil, pero esto es muy, muy trascendente en América, porque la Corte, a través de una súmula, si el Congreso logra los 3/5 de los votos y en 2 turnos, en doble vuelta sería para nosotros, ojo que se transforma en una reforma constitucional. Epa, epa. Esto no sé de dónde salió. Bueno. ¿Por qué decimos que esto se impone? Acá aparece la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, que todos nuestros países han firmado. Y ahí aparece el artículo 26, Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor, sea de lo que sea, obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Ahí está la ciudad de Viena. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. El principio 26, que es el pacta sunt servanda, lo que nos está diciendo es que si pacté y firmé, tengo que cumplir de buena fe. El artículo 11 agrega algo más. Y ese artículo 11, fíjense que lo que dice es que el Estado no puede invocar su derecho interno para dejar de cumplir un compromiso internacional. Entonces, la fuerza del derecho internacional sobre el derecho interno, si yo firmé además la Convención de Viena, es enorme, entra como un tsunami y se lleva puesto al derecho interno. El derecho internacional hoy tiene estas 4 figuras que yo les digo que las tengan en cuenta cuando tengan que resolver un caso. La primera, las organizaciones internacionales, la OEA, la ONU, la OEA, la ONU, etcétera, porque las organizaciones internacionales tienen una característica. Hoy los tratados, a pesar de que hay tratados de estados con estados, lo característico es que los tratados de derechos humanos se firman con la OEA, con la ONU. No firmo con mi país vecino. Entonces, estas organizaciones son los verdaderos custodios del cumplimiento de los tratados. La otra característica son las nuevas tipologías de tratados. Y acá ustedes, sobre todo si trabajan en derecho ambiental, en derecho previsional, jubilatorio, en derecho laboral, van a coincidir conmigo en que los tratados nuevos son como tratados ley. Tienen absolutamente regulado todo y le dejan muy poquito al Estado. Entonces, cuando el Estado firma un tratado, pone la cabeza en la guillotina porque prácticamente no le queda margen de apreciación. Entonces, los tratados modernos son muy lindos, pero muy difíciles de cumplir. Y me atrevo a decirles, y luego los quiero escuchar a ustedes, que muchos de ellos son imposibles de cumplir. Yo no sé si ustedes han leído concienzudamente la Convención sobre los Derechos de las Personas de Edad Avanzada. Prácticamente no se puede cumplir eso en los países americanos en la situación económica, en el nivel de pobreza, en el acceso a un estándar bueno de vida. Entonces lo que les quiero marcar son tratados bellísimos, pero de muy difícil implementación en el derecho interno. Otra vez, el margen de apreciación interno se achica. ¿Y esto qué me agranda? La posibilidad de que el Estado se vea involucrado
en responsabilidad internacional porque no cumple. Arriba en gris, el derecho comunitario. No tenemos en América, pero en el derecho internacional ha hecho una verdadera eclosión. Piensa en Europa, que sí tiene derecho comunitario, y ustedes saben que el Parlamento Europeo dicta leyes que son obligatorias para todos los estados. Acá en América eso no existe. Y el último es el derecho internacional de los derechos humanos, que es nuestro tema hoy, que es el impacto que tiene esto en los textos constitucionales. Yo, para ir avanzando, les he traído algunas de las cuestiones que creo que son problemáticas. Primero, lo que se llama legislación indirecta. Ustedes saben, como yo, que hay la legislación directa, la Constitución, las leyes internas, y pónganle los tratados internacionales. Es decir, esa es ley, letra, ¿no? Letra normativa. Acá estoy leyendo el artículo y lo estoy aplicando. Perfecto, ok. Pero aparece la legislación indirecta. A la izquierda, la jurisprudencia de los tribunales internacionales. La jurisprudencia, no el Pacto de Costa Rica, no la Convención de Belén do Pará, no la Convención contra el Genocidio, sino lo que los tribunales internacionales han interpretado. Convendrán ustedes conmigo que un país, cuando firma un tratado, no firma un compromiso con la interpretación de la Corte Interamericana. Y ahí tienen ustedes el primer problema, porque el país firmó el Pacto de Costa Rica, por poner un ejemplo, pero de pronto la Corte dijo cualquier cosa, interpretó para otro lado, y hasta dónde el Estado está obligado a cumplir con esa interpretación, porque sabemos que la interpretación, sea la Corte Interamericana o sea la Corte que nos juzgará en el juicio final, es subjetiva. Entonces la pregunta es, ojo, es legislación indirecta, porque la Corte Interamericana nos dice, usted tiene que seguir no solo el texto, sino también mi jurisprudencia, y lo dice con fuerza y con convicción. A la derecha, otro tipo de legislación indirecta, que ustedes, según donde en el área que trabajen, lo manejan, que son las decisiones de los organismos internacionales donde no hay jueces, que no son judiciales, las opiniones consultivas, por ejemplo, las opiniones de los organismos, no la de la Corte, los informes de la Comisión Interamericana, las comunicaciones entre comités, las directivas. Voy a dar un ejemplo que ustedes conocen, las reglas de Brasilia sobre acceso de las personas en situación de vulnerabilidad a la justicia. Son reglas, no son un tratado. No derivan de un tribunal de justicia, derivan del trabajo de las organizaciones internacionales, las reglas de Brasilia. Pero todos ustedes, sobre todo si trabajan en familia, en situaciones de vulnerabilidad, usamos la regla de Brasilia. Quiere decir que ningún país ratifica las reglas de Brasilia, pero las usamos. Legislación indirecta. El segundo tema, el segundo tal vez conflicto, es un punto de controversia que hay con respecto al tema de la verdad. Y esto da para un seminario, ¿no? Pero fíjense ustedes, a la izquierda. Nuestro derecho procesal interno de cualquiera de los países que estamos hoy aquí presentes encuentra siempre en el proceso conflicto de intereses. Y en ese conflicto de intereses busco la verdad, es cierto, pero llego a la verdad formal. No sé si llego a la verdad material. ¿Por qué? Porque el proceso está lleno de reglas. Si el testigo no fue, ese testimonio no está. Si no presenté los puntos de pericia con la demanda o con la contestación, no hay puntos de pericia. Si me olvidé de citar al perito en el término que mi código procesal diga, me quedé sin perito. Por lo tanto, el proceso, el código procesal de donde sea, construye una verdad. Pero ustedes, como yo, saben que esa no es la verdad, sino que es la verdad construida en el marco de la formalidad procesal. Pero para el derecho convencional, el de la derecha, que es el de las cortes, lo que busca es el derecho material
a la verdad material. Por lo tanto, les cuento que de los, creo que son 540 fallos que hay ahora en la Corte, les comento que en todos estamos condenados los países por no haber llegado a la verdad material. ¿Y cómo lo dice la Corte? Usted no investigó bien. Es decir, demandamos al Estado o lo condenamos porque el Estado no se manifestó adecuadamente en la búsqueda de la verdad material. Llegó hasta donde el proceso le permitía. Y la Corte dice, usted tiene que avanzar más, tiene que llegar a la verdad verdadera, como dicen los chicos, ¿no? La verdad de verdad, la verdad material. Entonces, el tema de la verdad, wow, es el más reciente fallo de la Corte contra la Argentina, que se llama Memoria Activa contra Argentina, que es un acto terrorista, la voladura de la Mutual Judía de la AMIA, hace ya muchos años, pero el juicio se cerró, no se termina de cerrar, perdonen, y no hay nadie detenido, murieron 90 y pico personas. La Corte nos condena por no haber llegado a la verdad, por haber investigado mal. O sea que miren los conflictos. Segundo tema o tercero, la función social del juez. Porque para el derecho interno, y acá también nuestros códigos procesales, lo ponen al juez conduciendo el proceso, ¿no? Tiene una imparcialidad. Él no puede hacer nada más que escuchar a las partes, tratar de guiar el debate y cuando tiene todo, dictar una sentencia. Pero para el derecho internacional, cuando digo derecho internacional, digo Corte Interamericana, que es la que me interesa hoy, el juez tiene que actuar, no importa lo que le diga el proceso, porque él tiene que buscar y bloquear y sobrepasar lo que aparentemente es imparcialidad, pero que le permite llegar a la verdad. Por lo tanto, la Corte nos habla de la función social del juez. Pero es que el juez está ubicado en el derecho interno, en el marco de comportamiento que le permite su código. Otro conflicto. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntamos? Y un poco espero estar en tiempo, muy bien. ¿Qué es lo que nos preguntamos? Hay una reformulación del concepto de soberanía. El concepto clásico de soberanía está desde otra perspectiva hoy, a partir de la inclusión de este derecho internacional que se pone arriba, abajo, en el medio. Segunda pregunta. Yo tengo mis respuestas, ¿no? Pero quiero las de ustedes. El margen de apreciación nacional, es decir, esa identidad que tiene cada país para decir yo voy por acá y el otro país dice yo voy por allá, ¿está reducido con este impacto de los tratados internacionales? Tercera pregunta. El derecho constitucional, el nuestro, el propio, nuestra identidad, mi identidad, ¿está internacionalizado? Como dice el derecho internacional, está internacionalizado. Es decir, hay una mirada donde el derecho constitucional está cuestionado por el derecho internacional. El derecho internacional me puede decir que yo modifique la Constitución, que vaya para acá, que vaya para allá. Eso sería la internacionalización. Y la cuarta, que ven que es al revés, el derecho internacional está constitucionalizado. El derecho internacional tiene permiso para establecer cuestiones que deben regularse por el derecho constitucional. Entonces, acá tenemos algunos temas para reflexión. Creo haber cumplido en tiempo y me encantaría ahora que un poquito debatamos. ¿Qué les parece si contestamos las preguntas? El concepto de soberanía no está perdido, pero está reformulado, ¿no les parece? Ya vimos que quedó reducido. Cuando aparece el señor Maduro, que es lo más inmaduro que tenemos en América, ¿no? Todavía no maduró el señor, y nos dice, yo con los derechos humanos no se metan, porque es parte de mi soberanía. No, mi querido Maduro. Y no porque sea Maduro, no me importa, Maduro, Pirulo, como se llame. En materia de derechos humanos, vos ratificaste los tratados internacionales. En materia de derechos humanos rige el derecho internacional. Por eso los grandes conflictos que tiene con la OEA.
De hecho, Maduro se quiere ir de la OEA. Andrés Avendaño, bárbaro. Dale, hablando. Buenas Adelante. tardes, profesora. Le hablo desde San José de Costa Rica. De hecho, todos los días tengo que pasar por la Corte Interamericana ahí en San Ah, Pedro. El doctor Zaffaroni vivió aquí en la nuestro tenés país ahí cuando fue enfrente a la corte. corte. Tú tienes la Sí, corte ahí enfrente. sí, Adelante, bueno, Andrés. y su colega, el doctor Zaffaroni, lo estuvimos viviendo acá cuando tuvo una posición en la Corte Interamericana hace poco. Profesora, usted estaba diciendo, y una crítica que se le hace al derecho internacional público es el poder de coacción o coercitivo que tiene en sus fallos. Usted habla que, por ejemplo, estos dictadores como Maduro, Ortega o muchos que han habido tristemente en nuestra América Latina, hay fallos de la Corte Interamericana, hay fallos de hasta la Corte Internacional eh, de lo penal, pero las poblaciones, el pueblo dicen, pero ¿a dónde está ese poder de ese fallo? Porque el papel dice esto, pero en la práctica, ¿a dónde está ese poder de coerción que tienen estos órganos internacionales? Entonces, es como Bueno, que a veces... Conteste, profesora, adelante. Andrés, lo primero que te diría que no Ujú, tiene un fallo de la Corte poder coercitivo. ujú, Lo primero que te diría es, no tiene poder coercitivo. ¿Por qué? Porque el fallo de la Corte se ejecuta en el derecho interno, con las leyes del derecho interno, con los jueces del país condenado, así que si esos jueces no lo asumen, entonces no tiene poder coercitivo la Corte Interamericana, no tiene poder de hacer ujú. ejecutar la sentencia. Para la Corte Interamericana la sentencia es un papel que lo manda al Estado, Algo pero el simbólico. Estado de alguna manera, si no lo quiere cumplir, no lo cumple, y no hay, Andrés, poder coercitivo. Pero te voy a decir Ujú, algo para que no nos suicidemos en masa, y es que no puede tenerlo, porque tampoco lo tiene la Corte Europea ni lo tiene la Corte Africana, que son las tres cortes. ¿Por qué? Porque es derecho internacional. Y el derecho internacional tiene un freno, que es el principio de no intervención. Yo llego hasta lo que me cediste como corte, te dicto una sentencia y te condeno, pero ya no puedo meterme en tu frontera para hacerla cumplir. Por eso es que tenemos tan bajo nivel de cumplimiento. Me atrevo a decirte, Andrés, y a los que nos escuchan, que me parece que la riqueza de lo que hace la Corte es en la formación de doctrina para todos nosotros. Vivimos los abogados modernos recitando la jurisprudencia de la Corte y la usamos en el derecho interno, y nos consta, y tú, Andrés, estás en Costa Rica, que los jueces costarricenses usan todos los días las sentencias de la Corte Interamericana. Aquí también, en nuestro país, en Ecuador, en todos los países. en la Pero, jurisprudencia de la fuente. Sí. ¿cómo? Sí, en Costa Rica Dale. la jurisprudencia es una de nuestras fuentes de derecho, de hecho. Entonces, sí, todos los días se usa jurisprudencia tanto Es interna como claro, externa. claro, pero fíjate, nos Ujú, enriquece a los hombres y mujeres de derecho. Y entonces cuando la Corte ujú, dice algo, todos decimos, che, la Corte acaba de sacar un fallo, dijo tal cosa, lo aplico si soy juez, lo aplico si soy abogado, lo invoco, si soy defensor también, pero lo que no sé es cómo va a responder el Estado condenado. ¿Lo cumplirá, no lo cumplirá, lo hará? Yo te voy a decir algo, Andrés, ya que tú eres costarricense. El caso Artavia Murillo, que es sobre el ujú. derecho a la fecundación asistida, después que la Corte condenó, Costa Rica había dicho que no era constitucional y bloqueó la posibilidad de los tratamientos de fecundación asistida. El caso va a la Corte Interamericana, que tú la tienes enfrente, ahí en las calles Los Condes, Ujú, y la Corte Interamericana dice ujú, ujú. que eso no se puede hacer, pero Costa Rica tardó años en darle cumplimiento a eso. Durante años no se cumplió. Y recuerdo, fíjate Andrés, cursos nuestros de IEA, ya los años que te digo, donde teníamos gente de Costa Rica que nosotros le preguntábamos, ¿se está cumpliendo lo que dijo el Artavia Murillo? Y nos decían, no.
y era Costa Rica. Quiere decir que los países modulan el cumplimiento. Entonces, un poco llegando a tu primera inquietud, muy bien, no tiene poder coercitivo la Corte Interamericana, no lo tiene. Te dice al Estado lo que tiene que hacer, pero si el Estado lo hace o no lo hace, sigue siendo reserva de su propia, ahí no diría soberanía, pero de su propio margen de apreciación. Los tribunales superiores no van a decir yo no cumplo. Venezuela sí dijo yo no cumplo, por eso yo en el tema Venezuela lo digo con nombre y apellido, porque ellos dijeron que las sentencias de la Corte Interamericana son inejecutables en Venezuela, ¿no? Muchachos, inejecutables no. Vamos a ver cómo hacen, pero no inejecutables. Así que bueno, Andrés, gracias por tu participación. Muchas gracias, doctora. Muy Gracias. perspicaz. Gracias, John doctora. Brenes, adelante. No, a ti. Doctora, ¿cómo John, está? Un honor que me permita hacerle adelante. un breve comentario. Es sobre estos 4 aspectos que Sí, usted menciona. Por lo menos aquí en Costa Rica, igualmente que el colega que acaba de antecederme en la palabra, eh, hay 2 casos que yo sí considero como más vinculantes para, tal vez laxos, morosos, pero vinculantes para el Estado costarricense. Uno fue el caso Herrera Ulloa, que es el que viene a sí, modificar el Código Procesal Penal, porque recordemos así rápidamente que Costa Rica implementa el Código de Procedimientos Penales, que es una copia del Código de Córdoba de Argentina, de 1939. Luego se modifica sí. este código del 73 en el año 96, pero se mantiene la posición del Código de Córdoba de que la sentencia de juicio únicamente se pasaba a casación. Entonces, precisamente condenan a Costa Rica en el caso Herrera Ulloa en julio del 2004, y ahí sí, doctora, como usted lo menciona, es hasta el 2010, o sea, 6 años después, en que se modifica la ley, el Código Procesal Penal particularmente, y se establece la doble instancia y se crean los tribunales de apelación de sentencia penal. Ahí sí se va a dar una modificación sustancial y que vino incluso a anular una serie de fallos en materia penal sumamente serios, importantes, y que se adoptó como vinculante el criterio de la Corte Interamericana. Ahora, hay otro asunto y que me llamó poderosamente la atención y se lo digo rápidamente, y ese que usted mencionó de que no se iba a meter con el tema de la comisión. Pero aquí en Costa Rica la comisión tuvo un papel muy, muy importante que seguramente usted conoce muy bien, y es una opinión consultiva que vino a modificar el artículo 14 del Código de Familia, que establecía que el matrimonio era únicamente entre hombre y mujer. Y eso obligó a derogar en el Código de Familia, en el artículo 14, y venir precisamente a permitir el matrimonio igualitario. Sí coincido con usted que el gobierno de turno en ese momento se valió de esa comisión que me encanta, como usted lo dijo, y así lo anoté, y lo usaré en mis clases también, como un órgano muy politizado. Pero evidentemente, por lo menos le quería mencionar así muy rápido a usted, doctora, y a los compañeros, que este tema de la soberanía, la apreciación, la internacionalización, etcétera, etcétera, sí tiene un papel muy interesante aquí, sobre todo con un voto de la Sala Constitucional que vino a decir que en materia de derechos humanos, manteniendo la pirámide kelseniana, ahí sí está por encima los derechos humanos, por encima de la misma constitución política. Entonces, doctora, tal vez un poco para reformular la respuesta o el comentario que quería hacerle, sí, yo siento que la soberanía hay que replantearla, por lo menos a nivel jurisdiccional. La apreciación nacional se ha limitado muchísimo y hay una internacionalización, como usted bien lo menciona, de nuestra Constitución y de ahí en adelante para todo el esquema jurídico costarricense. Básicamente ese es el comentario que quería hacer, doctora. Muchas gracias.
John, me parece muy atinado. Solo quiero más bien hacerte una pregunta. Sí, señora. Esa opinión consultiva, en virtud de la cual Costa Rica transforma o reformula el matrimonio y admite el matrimonio igualitario, según mi entender, no es de la Comisión, es de la Corte Interamericana. ¿O ustedes tuvieron una? Porque la Comisión no emite opiniones consultivas. Es decir, la opinión consultiva, que no me acuerdo si es la 14, es de la Corte, no de la Comisión. Lo que sí te diría, podríamos buscar a nuestros compañeros que están ahí en Internet, pero no es de la Comisión no emite opiniones consultivas, es la Corte. Y si bien las opiniones consultivas por el texto del Pacto de Costa Rica son opiniones, y a nosotros que somos abogados, una opinión no se nos ocurre que sea algo obligatorio, la Corte Interamericana viene diciendo que sí son obligatorias, que cuando ella opina en una opinión consultiva, esa opinión, que sería, bueno, ni siquiera hay caso, porque en las opiniones consultivas no puede haber un caso, es una elaboración abstracta, pero la Corte dice, mire, por más abstracta que sea, es una guía de interpretación que el Estado la debe seguir. Entonces, te pregunto, John, porque que yo sepa, no hay una opinión consultiva de la Comisión sobre ese tema, es una opinión de la Corte. Y no le habló a Costa Rica, nos habló a todos los países americanos. Por lo tanto, Costa Rica modificó, Argentina no lo precisó porque nosotros sin opinión consultiva ya teníamos ley de matrimonio igualitario. Tengo entendido que Chile sí, por impacto de esa opinión consultiva, admite ahora el matrimonio igualitario. Pero la Comisión solo emite informes. Y los informes recomiendan o proponen, pero no obligan. Me parece que tú te refieres a la opinión consultiva, que no recuerdo si es la 14, no me acuerdo. Así que lo podríamos chequear. Por ahí alguno, mientras estamos hablando, lo buscó en su computadora y nos lo aclara. Ahí, doctora, sí. Pero sí, yo te diré, John, que también en la Argentina, no por opinión consultiva, tuvimos una sentencia que se llama el caso Kimmel contra Argentina, con K, donde nos condenaron a reformar el Código Penal. John Brenes, lo mismo, y la legislatura nacional lo reformó. Injuria y calumnia no tienen pena de prisión. Y otra cosa que tú trajiste que es muy importante, ese caso Herrera Ulloa sembró en América toda, y vos lo mencionaste que esto venía del pacto también del Código de Córdoba, la idea de que la casación debe comprender no solamente el análisis jurídico, sino también de los hechos, lo fáctico. Y eso lo dijo la Corte en Herrera Ulloa. Y prácticamente toda América reformó sus casaciones. Así que Herrera Ulloa es un caso, un case de primera, porque cuestionó que la casación solamente revisara cuestiones de derecho. Y dijo, la casación tiene que ser abierta, amplia, que es lo que tiene el Código de Córdoba. Nos lo acaba de decir a nosotros en la Argentina en el 2019, lo ha reiterado en el caso Valle Ambrosio contra Argentina y en el caso Goricoitía contra Argentina. Otra vez eran temas de casación y la Corte Interamericana nos condena a la Argentina y fíjate tú, ¿sabés qué es lo que toma como antecedente? Herrera Ulloa contra Costa Rica. Es un gran caso, un gran caso. Jorge Correcto. Jiménez Agui, no sé cuánto. Jorge, adelante. Doctora, muchas gracias. ¿Me Gracias, escucha? John. Gracias, John Brenes. Te escuchamos muy bien. Muchas gracias, doctora. Feliz tarde. Una tarde preciosa acá en Costa Rica. Doctora, el abogado que estaba antes en su consulta toca un aspecto, yo siento, muy importante dentro de su discurso y el alcance de los fallos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos acá en Costa Rica, cuando efectivamente dice, y es real, existe un voto de la Sala Constitucional, que yo no sé si fue en un momento de mucha emoción de parte de los señores magistrados de la Sala Constitucional,
se dejaron decir que en materia de derechos humanos, pues los alcances de los fallos de la Corte están por encima de la misma constitución política nuestra. A mí me parece que eso fue no sé, un acto exacerbado ahí de emoción, de no sé, populismo, no sé. Doctora, la consulta mía orientada en este sentido, vea, el derecho penal es... Jorge, qué interesante porque tú estás... Adelante, adelante, perdón, adelante. No, no, doctora, adelante usted, porque de una u otra forma pues podríamos complementarle. No, solo te quería decir que acabas de introducir el tema, el gran tema. Adelante. Gracias, doctora. Y es que el punto acá nosotros es lo siguiente, vean, nuestra sala constitucional se funda en el año 1989, es muy reciente, con la reforma a los artículos 10 y 48 de la Constitución Política y la creación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. A partir de ahí, mucha legislación que existe no contemplaba a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de la cual Costa Rica no solo es sede, sino que es firmante. Nuestra Constitución Política, en el artículo 7, en el primer párrafo, dice que los tratados internacionales firmados y ratificados por la Asamblea Legislativa de Costa Rica tienen rango superior a las leyes. Bueno, agarrando todos esos ingredientes y todos esos antecedentes sobre la mesa, resulta que hay un intervencionismo muy fuerte de parte de la Sala Constitucional, un protagonismo muy marcado en sus primeros años. Por ejemplo, se da una situación con un botadero de basura, donde ahora viven una gran cantidad de inmigrantes de Nicaragua en condiciones de extrema pobreza, que se llama Río Azul. La Carpio. Es un caso muy extremo porque ahí existe una ciudad completa metida entre un botadero de basura con unos olores espantosos y una situación terrible ahí y violaciones de los derechos humanos. Bueno, en algún momento un niño pequeñito presentó de 8 años un recurso de amparo en la Sala Constitucional en una hoja cualquiera de papel ahí, con apenas entendía lo que estaba presentando, y la Sala Constitucional mandó a detener el botadero de basura y de todo. Entonces eso fue un escándalo a nivel mundial porque se decía que Costa Rica tenía un sistema de acceso a la justicia constitucional muy avanzado. Y efectivamente yo creo que así fue en algún momento. Ahora la Sala Constitucional, que antes se metía en todo, ¿verdad? No se mete en nada, ahora todo aplica en el artículo 9 de la Ley de la Organización Constitucional y si ese es un asunto de mera legalidad, váyanse a ventilar esos asuntos en tribunales ordinarios y sigue un problema gravísimo, pero gravísimo, que la Corte en el artículo 8 intentó cubrir para toda América Latina, que es el acceso a la justicia pronta y cumplida. Artículo 8, un mecanismo expedito, no solo en materia penal, porque los diferentes tratadistas, y he tenido la suerte de escuchar, y agradezco mucho a la Universidad de Buenos Aires por eso, expositores exquisitos, como usted, profesora, que han dicho que los votos de la sala no solo se van a limitar a materia penal, sino que toda la que tenga que ver con Dios puniendo de una u otra forma, la capacidad de suprimir, de denegar un derecho, y al ser esa una potestad de imperio del Estado, tiene que también tener una parte de garantías, ¿verdad? Debido proceso, no solo formal, que existan las formas, que parezca, sino que tiene que ser también material, que esas garantías sean reales. Y aquí es donde viene la preocupación mía, doctora, y es muy grande. Número uno, ¿cómo podría la Corte Interamericana de los Derechos Humanos atender tantos procesos si de una u otra forma se ha venido a enfriar en el caso de Costa Rica el derecho de la Constitución, que en algún momento tenía mucha importancia, era casi que otra sala de casación nuestra. En Costa Rica se le dice por error la sala cuarta, el Tribunal Constitucional, porque fue la cuarta sala de creación, pero no era de casación, entonces le decían la sala cuarta. La sala primera tiene una forma de casa algunos asuntos, la sala segunda otro, la sala tercera de materia penal, y la sala cuarta en creación, la gente en algún momento se entendió, figuró que era como una sala de llevar asuntos ahí. A lo que me refiero es, yo dirijo un proceso disciplinario, un funcionario de X entidad pública que lo acusan de un acoso sexual, hay una violación al debido proceso formal, entonces yo presento un proceso ahí en el tribunal contencioso y la sala suspende el acto administrativo y anulaba ese montón de cosas. Pero ha habido tanto, era tanto la recurrencia de asuntos que la sala se decantó por hacer ahí presionar para que hicieran algunas reformas en leyes y se mandaron a la vía ordinaria y entonces se perdió ese protagonismo. Pero entonces pasa ahora un efecto muy interesante. Algunos juristas dicen que los llamados a rescatar ese orden
de la aplicación del debido proceso y las garantías ahora es la Corte. Entonces yo me pregunto, ¿cómo va a atender la Corte tantos asuntos? ¿Qué capacidad tiene la Corte? ¿Hasta dónde tiene que llegar la nariz de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en estas situaciones? Yo soy defensor a ultranza del legalismo, soy defensor a ultranza de los derechos humanos y creo que no importa, como dice un voto de un magistrado ya fallecido de la Sala Constitucional, la gravedad de un hecho que se le acusa a una persona, si hay un olvido de los derechos fundamentales para procesar a esa persona, a ese imputado, de nada vale el derecho de la Constitución, de nada vale el derecho. O sea, no se puede obviar. Entonces, esa es como mi intervención, doctora. Agradezco profundamente no solo a usted, no solo a los colegas que están ahí, sino también a la Universidad de Buenos Aires por la invitación. Me parece muy interesante. No, muy bien, Jorge, lo que tú dices, pero acá, en tu planteo, si no he entendido bien, es precisamente lo que te digo de la confluencia de las dos fuentes. Porque el punto es el siguiente: ustedes tienen una sala constitucional cuya materia de análisis es la Constitución, pero tanto por el texto constitucional como por la influencia de lo que dice la Corte Interamericana, es obligatorio aplicar esos estándares, sobre todo en todo derecho. Y algo que tú dijiste, no importa la gravedad del caso. El tema de la gravedad del caso pasó de moda para los estándares internacionales. Puede ser un asuntito sin importancia. ¿Por qué? Porque la garantía de la convencionalización del proceso es una garantía que se aplica hasta los procesos administrativos. Entonces, la verdad es que lo que no entiendo en lo que tú planteabas era cuando decías cómo va a ser la Corte para meterse en tantos asuntos. ¿Te entendí bien? Y se la tendrá que rebuscar, porque doctora, acá no interesa que sean 2, 3 o 5. Es no, Costa Rica, tampoco es Estados Unidos en tamaño, ¿no? Me parece que no debe ser tan difícil. El cúmulo de casos, digo. ¿Cuántos casos tiene la Corte de Costa Rica por año, más o menos? O la Sala Constitucional. La Sala Constitucional, resulta que hay un expresidente que era muy pintoresco, el doctor Abel Pacheco, que era psiquiatra, y aquí en Costa Rica dicen que él estuvo en los dos lados del mostrador, como psiquiatra. Resulta que ese señor decía que en Costa Rica, si le robaban un jocote, que es una fruta acá de Costa Rica, no sé si existe en Argentina, iban y metían un recurso en paro y la sala mandaba a atender el acto administrativo. La sala tuvo un protagonismo excesivo y la sala, yo no le puedo decir en este momento cuántos asuntos conoce, pero bueno, imagínense que yo, este humilde litigante, he recurrido a la sala constitucional más de 3.000 ocasiones, por ejemplo. Pero Jorge, tú eres defensor, porque tú eres defensor. Me parece que tu análisis es más bien una crítica a cómo funciona tu sala constitucional. Es decir, me parece que tu crítica está centrada en cómo funciona el esquema procesal interno de la sala constitucional. Y la conexión de eso con los estándares internacionales me parece que no está tan clara. No sé si lo entiendo bien, que me ayude John, que también es costarricense. A mí me da la sensación que tu análisis como defensor es una crítica a tu corte, a tu sala constitucional, lo cual es derecho interno, perfecto. Pero esto, como yo te digo, al derecho internacional no le interesa. Es más, tampoco podría Costa Rica decir, mire cuántos casos tengo, porque la Corte ha dicho hasta el cansancio que no le importa cuánto es el cúmulo de asuntos. Lo que le importa es que hay que juzgar en un plazo razonable, ¿no? Eso lo dice permanentemente la Corte, permanentemente. Así que bueno, habría que ver eso. Si es que lo entendí, me da la sensación que tu pasión está un poco en el cuestionamiento de tu propia sala constitucional, la tuya, digo, la de Costa Rica. No, totalmente. Pero me parece que en ese punto la Corte Interamericana ni agrega ni quita. Esa es mi opinión. Yo lo que pienso y agrego a esto es que los procesos son muy alambicados, muy largos. Y para llegar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se requiere muchísimo tiempo y eso es parte de la crítica. Y lo que antes era una posibilidad brillante, importante, que era la de convertir los procesos penales y administrativos en procesos más humanos, donde privara un verdadero debido proceso material, hemos caído en una forma... ¿Te das cuenta? Pero Jorge, tú te das cuenta que cuando me hablas de que los procesos son largos, esa es una crisis del derecho interno, no del derecho internacional. Mira, la comisión no es un órgano judicial y tarda mucho. Ahí te voy a dar la razón. La comisión
tiene ahí durmiendo los expedientes por años, pero la Corte Interamericana dicta las sentencias en 24 meses, desde que cambió el reglamento. Entonces, a la Corte no le podemos achacar que tarda mucho, lo que tarda es el derecho interno, y lo que tarda mucho es la comisión, que es el filtro. Ahí te doy la derecha, pero la Corte dicta las sentencias en 23, 24 meses. Para ser un tribunal internacional está bastante bien. El problema nuestro, pero cuando digo nuestro digo de toda la región, es que los códigos procesales son anticuados, no responden a los tiempos actuales, no responden a la realidad, no permiten que llegue una justicia pronta, justa y oportuna. Y eso es un problema de los derechos procesales, que podríamos hablar mucho, porque todos los casos que ha llegado a la Corte Interamericana condena a los países por vencimiento del plazo razonable. Quiere decir que en América algo nos pasa, que no podemos hacer un juicio rápidamente, ¿no? Es un defecto procesal. Gracias, Jorge. Gracias a Bueno, usted. ¿algún otro comentario? No, a ti que eras muy apasionado, muy bien. Un defensor en serio, con pasión, con corazón. Doctora, nada Bueno, más, si me ¿alguna otra permite pregunta? ¿Algún otro algo comentario? una aclaración muy rápida. Sí, adelante. Efectivamente, me disculpo, el área de mi especialidad es el derecho procesal penal y no el derecho de familia. Entonces, efectivamente, lleva usted toda la razón en que la opinión consultiva es la número 24, más bien, de Ah, la Corte Interamericana, que sí vino hacer a solicitud del gobierno anterior de Costa Rica, ¿verdad? Y sí, ahí sí me claro, sorprendió la claro. rapidez, porque yo entiendo al colega que me antecedió en la palabra, porque una de las cosas acá en Costa Rica uno lo ve, y es que la corte está en Costa Rica, pero la comisión está en Washington. Entonces hay unos filtros incluso muy Sí, costosos para enviar cualquier solicitud a la comisión. Para nosotros es muy caro enviar algo a Washington porque debe ir certificado y tal. Y por otro no, lado, John, no. No, espera, John. No es caro. Mandar a la comisión que está en Washington no significa que hay que ir a Washington. Si la mandás por mail, si ustedes entran a la página de la comisión ahora, en este momento, entran y ustedes se van a encontrar que ahí hay un formulario para hacer una denuncia a la comisión. Hay un formulario. Llenan el formulario y lo mandan por mail. No es difícil ir a la comisión. John, es una pavada. Lo que pasa es que la comisión recibe miles, y así como los recibe, los rebota, porque no agotaron la vía, porque hay derecho interno que no se utilizó. Es decir, la comisión es muy restrictiva, pero mandar una denuncia a la comisión es una pavada, porque va por internet. Todo el trámite en la comisión se hace por Zoom, por la web. En la corte, en el caso es distinto, porque a las audiencias hay que ir personalmente. Pero la corte tampoco está en Costa Rica siempre, tú lo sabes. La corte viaja por toda América. Entonces de pronto se reúne en Colombia, se reúne en Argentina, se reúne en Uruguay, con lo cual tampoco hay que ir siempre a Costa Rica. Pero la comisión es facilísimo ir, muy fácil, porque se entra muy fácilmente. Ustedes entran a la Comisión Interamericana y cuando dice el procedimiento, tiene las voces arriba, ¿no? Informes, relatorías, etcétera, y ustedes ponen denuncia o petición y hay un formulario. Se llena el formulario y se manda por mail. Es muy fácil. Anímense. Y otra cosa importante, las medidas cautelares, porque las medidas cautelares no hay que agotar la instancia interna. Entonces, con las medidas cautelares yo me puedo ir directo a la comisión muy rápidamente, en una tarde. Así que eso es bastante sencillo. Tú que haces penal, John, estate atento a las medidas cautelares, porque hay todo un campo para ustedes los penalistas muy útil en las medidas cautelares. También hay formulario para las medidas cautelares. gracias, doctora, por la explicación. Bueno, no, gracias a ti, gracias a ti. Me encanta cuando podemos dialogar con ustedes, me encanta.
Voy a dejar de compartir esto, esperen, así nos vemos todos. ¿Alguna Ahí está. pregunta más tienen? ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Qué buena biblioteca la del profesor Umpierres. Umpierres, ¿dónde estás tú? Con esa hermosa biblioteca atrás tuyo. Hola, buenas tardes, noches para nosotros. Yo estoy en Montevideo, Uruguay. ¡Ah, qué bonito! Bueno, hermosa biblioteca atrás tuyo. Espero Bueno, que muchas sea gracias. real y no una pantalla, ¿no? Está Bueno, muy ahora buena. ya es difícil de Hugo, identificar. bueno, pero está Sí. muy preciosa. Bueno, muchas Hugo gracias. Salazar, adelante. Buenas noches, doctora Adelina, un placer escucharla y dar las gracias a la Universidad de Buenos Aires también y a la doctora Graciela por brindar estas oportunidades. Yo soy de Chile y quería, parte del agradecimiento, mencionar muy brevemente que esa película, La Última Tentación de Cristo, causó como estragos cuando fue prohibida, debido a que esa figura era como muy alejada de las escrituras bíblicas. Entonces, el film mostraba a Jesús como una persona muy mundana. Entonces, como que tenía Claro. problemas muy humanos. Entonces, Muy hubo todo humanos. un, Claro. claro. Entonces hubo todo un tema y que era época en que estaba el presidente Augusto Pinochet y en donde se suponía era todo muy conservador. Entonces la tacharon de blasfema. Entonces ese fue un problema. Y bueno, siendo que después de unos años, me parece que firmó Chile, suscribió, perdón, eh, esta Convención Interamericana de los Derechos Humanos y que por tiempo indefinido la reconoció como obligatoria de pleno derecho a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y para terminar, claro, es una cuestión como de la sociedad y las barreras, un espejo cultural, socioeconómico, de toda nuestra sociedad y que finalmente a lo mejor el problema es que se mira como eh, como que los derechos humanos son como una abstracción y que protegen a un conjunto de naciones, pero que claramente, como usted como lo decía, choca con la soberanía. Entonces, pero es un tema, y que como dijo un profesor de la Universidad de Buenos Aires, en la que he estado clase y me siento fascinado, es que, claro, como ha avanzado el derecho en la sociedad, de todas maneras, finalmente, puede que en el futuro más adelante estemos más avanzados en los derechos humanos y nos veamos en otro lugar y que se reconozcan mayormente los derechos esenciales de las personas. Esa era mi acotación desde Chile. Muchas gracias. Hugo, a mí me parece, te escuché atentamente, a mí me parece que todo esto ha provocado un acrecentamiento de las tutelas y garantías de los derechos fundamentales. Yo creo que ningún país es lo mismo que era antes y que hay una valoración de los derechos de las personas muy interesante, más allá de que pueda haber dictaduras, que las hay, más allá de que pueda haber atropellos, que los hay, el escudo protector de los tratados internacionales existe, se usa, los usamos todos. Entonces me parece que hay un cambio trascendente. No sé por qué tú dices que hay como una debilidad, si no te entendí mal, como que algo se debilitó. A mí me parece que está fortalecido en extremo y que los gobernantes de cualquier signo político tienen que tener mucho cuidado porque la sociedad está muy consciente de sus derechos. Entonces, hoy las dictaduras no la tienen tan fácil. No la tienen tan fácil porque el pueblo se rebela porque sabe de sus derechos.
Yo creo que esa es la gran contribución de la Corte Interamericana y del sistema, ese reconocimiento. Después, bueno, la realidad se impone, los procesos son largos, a veces son malos, pero creo que eso no puede hacer perder la fuerza de lo que significa el crecimiento de la autoconvicción de lo que significan los derechos de las personas. Antes la gente estaba, me parece, más ajena. Hoy van con la Constitución o con los tratados en la mano, y eso creo que es muy, muy importante para lograr de verdad sociedades democráticas, ¿no? Pero bueno, gracias, Hugo, por tu intervención. Doctora Oris. ¿Una pregunta más? Damos entonces por finalizada la ronda de preguntas. Bueno, linda charla, lindo tema, muy transversal, Muy como lindo. dijimos del comienzo, muy caro a mis afectos, porque muchos de los temas que han tratado los he investigado en uno de los trabajos de investigación, así que cada vez que te escucho me gusta más el tema de los derechos humanos, de la soberanía, de si la Corte tiene obligatoriedad o no frente a los países, a los derechos internos. Hay mucha contradicción, pero bueno, fue encantadora la charla. Desde ya te agradezco muchísimo, Adelina, una vez más, la disertación de excelencia que has dado, que contribuye con toda este devenir de profesores que tenemos a que cada vez esta comunidad tenga una alta jerarquía académica. Así que desde ya, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en esta nueva charla. ¿Sí? Ahora, si me Para permiten, mí, y vos me un agradecimiento permites, para ustedes, Graciela, un agradecimiento para vos especialmente, y para IEA y para la comunidad que son todos ustedes. Para mí la verdad que es un honor que me hayan invitado, les digo sinceramente, y siempre es un compromiso cuando vemos esto, gente de distintos sistemas jurídicos, de distintos países, y ya ven qué lindo que es el intercambio. Así que yo soy la que te agradezco la invitación, y a todos ustedes por la atención y por haber participado. Un saludo enorme para todos. gracias. Y vos fíjate que cómo fue la transversalidad que llegamos desde Costa Rica a Chile. Pasamos por Ecuador, Me por encantó, Uruguay, y que fue me bien encantó, transversalita. me Así encantó, que me encantó eso. muchísimas gracias, Adelina. A Si ustedes, ahora sí me un abrazo enorme. permiten, igualmente, gracias. Si me permiten, voy a poner una filmina, a ver si puedo compartir pantalla. Y quisiera hablar un poquitito de dónde estará la filmina, nunca las encuentro. Acá. De lo que es nuestra institución, de lo que es nuestra comunidad IEA. En primer lugar, bueno, les cuento para quienes no han estado en las charlas anteriores que el Instituto de Estudios Argentinos es una entidad cuyo objetivo es contribuir a una capacitación y formación profesional de un alto nivel, tomando a su cargo la cooperación académica y financiera de las más prestigiosas universidades, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, que nosotros administramos varios programas de la universidad. Por otro lado, ha creado esta comunidad, esta comunidad educativa que llamamos Comunidad IEA, que es un espacio de desarrollo intelectual, brindando la enorme oportunidad de acceder a través de estas exposiciones libres y gratuitas a catedráticos de la talla de la doctora Adelina Loiano, que además es profesora en una de nuestras maestrías, que es la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública. Todos estos temas la mayoría de los temas que ha desarrollado son temas que se ven en la maestría. Asimismo, esta comunidad educativa también incentiva la creación literaria de sus maestrandos y de los miembros de la comunidad, porque ofrece
este espacio académico para poder exponer charlas libres y gratuitas en sus trabajos de investigación académica. Por eso los invito a todo aquel que desee utilizar este espacio, se comunique con nosotros. Además, quiero comentarles que en octubre comienzan dos maestrías. El 1 de octubre comienza la maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, y el 7 de octubre comienza la maestría en Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica. Ambos están en un formato sumamente cómodo para todos los extranjeros que no residen en Argentina, porque por eso está dirigida a los extranjeros, porque son totalmente virtuales, ¿sí? Son 4 encuentros intensivos. Comienza, como les dije, en octubre, y los encuentros son en octubre y en abril. Va a haber una charla informativa el 18 de agosto, va a haber una charla informativa a las 19 horas sobre la maestría de Familia, Infancia y Adolescencia. En ella vamos a explicar todo el proceso de maestría, desde su inscripción, pasando por la cursada, pasando por el proceso de investigación, como para que ustedes tengan un conocimiento cabal de cómo se desarrolla esta maestría, que son certificadas por la Universidad de Buenos Aires, son títulos oficiales de la Universidad de Buenos Aires, y ustedes obviamente que van a ser alumnos de la universidad. El 19, el día siguiente, vamos a tener la charla de la maestría en argumentación jurídica, de teoría del derecho y argumentación jurídica. Por eso los invito a participar en las charlas para que tomen conocimiento de cómo se desarrollan estas maestrías. Realmente son sumamente convenientes porque no solo son totalmente virtuales, sino que el título que emite la Universidad de Buenos Aires es como si ustedes hubiesen estado estudiando acá en Buenos Aires estos 3 años que lleva la carrera regular. Por último, la doctora Loiano es profesora de maestría, así que les voy a presentar también la maestría en Derecho Administrativo. Comienza el 3 de febrero. Es una maestría que es híbrida, donde son 3 encuentros virtuales y un encuentro que es el último o el tercero, que es presencial. Es también que la certifica la Universidad de Buenos Aires, y bueno, cualquier información que necesiten, el teléfono del instituto está en pantalla, y si no, pueden dirigir un mail a consultas maestría derecho administrativo altosestudios.iea.com.ar. Por último, me despido mostrándoles un video, que es el video de la Universidad de Buenos Aires, y decirles cuál es el sentido de estudiar en la universidad. Porque es un verdadero privilegio, porque ella es la número 1 en el ranking iberoamericano, porque está dentro de las 100 mejores universidades del mundo, porque tiene una trayectoria de 203 años, 2 siglos impartiendo enseñanza, porque ha formado 16 presidentes y 5 premios Nobel, y porque en definitiva la Universidad de Buenos Aires es libertad de pensamiento, espíritu crítico y compromiso social. Es excelencia académica y tiene un prestigio internacional que todo el mundo la reconoce. Así que son 200 años formando generaciones. Ahí vemos todas estas fotografías que están saliendo, son alumnos de las maestrías, de las distintas maestrías que estamos desarrollando. Se ven las aulas de la universidad. Nosotros, cuando vienen los alumnos a Buenos Aires, los llevamos, ese es el Senado de la Nación, el Congreso Nacional, con sus 2 salas, la sala de diputados y la sala de senadores. Los llevamos a visitar la Corte Suprema,
y obviamente se forma una calidez no solo académica, sino de colaboración entre los alumnos, que es digna de repetir. Así que los invito a que ustedes se acerquen a nosotros, que hagan las preguntas que sean convenientes y necesarias, y desde ya les agradezco infinitamente esta participación, porque por ustedes cada vez esta comunidad va creciendo cada día y tenemos la oportunidad de darles a los alumnos el espacio para que se hagan conocer y también a los participantes que tengan la oportunidad de conocer a académicos de renombre internacional. Les pido mil disculpas que estoy quedando sin voz, así que sin más, les digo hasta la próxima. No dejen de concurrir a las charlas informativas de estas dos maestrías. Las siguientes vamos a hacer las charlas informativas de administrativo y de penal. Bueno, los esperamos siempre. Gracias por su participación y hasta la próxima. ¿Sí? Gracias, linda noche. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches, saludos desde Costa Rica, buenas noches. Nos vemos en la próxima. Espero que les haya Gracias. gustado tanto como a mí la charla que hemos dado hoy. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente nivel, cómo no. Buenas noches. Buenas noches, gracias.